Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy llegamos al último vídeo dedicado a Mockery y comentaremos algunos escenarios específicos que pueden complicar la creación de dobles de prueba para nuestras clases. Como ya sabéis por clases previas de este curso, Mockery genera dobles a través de la herencia, haciendo uso del conocido principio de sustitución de Liskov. Al extender una clase, se hereda su tipo, lo que permite reemplazar el comportamiento del código original de la clase padre. Sin embargo, si en nuestro proyecto hemos declarado una clase como final, esta herencia no será posible, por lo que no podremos usar el mecanismo habitual de creación de dobles. En su lugar, Mockery ofrece como alternativa que creemos un doble de tipo proxy pasando una instancia de dicha clase final. En este apartado de la documentación tenéis un ejemplo de cómo quedaría en código. Este doble actuaría como un proxy, interceptando las llamadas al objeto original y redirigiéndolas al doble. Eso sí, lo que en ningún caso podremos hacer, como es lógico, es realizar una comprobación de tipo, ya que el doble de tipo proxy no hereda el tipo de la clase original. Otro caso particular que requiere configuración especial es el doblado de métodos protegidos. Aunque Mockery no recomienda doblarlos, si no tuviéramos otro remedio, podríamos habilitar esta opción utilizando explícitamente el método shouldAllowMockingProtectedMethods. De manera similar, la única forma de permitir el doblado de métodos estáticos sería incluyendo el prefijo alias en el momento de la instanciación del doble. Por otro lado, un código que solemos encontrar con frecuencia y que dificulta la simulación de nuestro objeto es la encadenación de métodos de este estilo. Esta sintaxis no es necesariamente negativa, podría corresponder a una fluent interface como la que se usa por ejemplo en un pattern builder, pero por desgracia a menudo se debe a un acoplamiento entre objetos en los que se incumple la ley de Demeter y el objeto interactúa con otros objetos que no son solo sus inmediatos colaboradores. En cualquiera de los dos casos, Mockery nos ayuda a simplificar la creación de dobles para estas cadenas mediante la siguiente sintaxis de flechitas. De este modo evitamos código como el que os mostramos a continuación. Dado el siguiente encadenamiento de métodos, sin usar Mockery tendríamos que recurrir al patrón self-shunt para que nuestra clase de test se retornara a sí misma para cada uno de estos métodos, o bien optar por clases anónimas con un código en punta de flecha que quedaría bastante feo. Y en caso de usar Mockery pero no conocer la sintaxis existente para las cadenas de Demeter, tenderíamos a escribir el siguiente código en el que sería necesario modificar el comportamiento de varios métodos consecutivos con el método en return self. En cambio, aplicando el truco ofrecido por la librería, nuestra expectativa podría expresarse tan solo en una línea del siguiente modo. Es importante recordar que no podemos hacer una modificación única del último método de una cadena, ya que Mockery por defecto obliga a que se establezca el comportamiento de todos los métodos a los que llame el doble. Por ejemplo, si en esta cadena de métodos que prepara el coche para un viaje solo quisiéramos modificar el comportamiento de arrancar motor, en el test no podríamos indicar solo shouldReceive de arrancar motor del siguiente modo, ya que el test fallaría al no haber definido expectativas para comprobar batería. Un escenario más particular que puede surgir es la necesidad de establecer el valor de una propiedad pública en la llamada de un método. Esto se puede lograr mediante los métodos unset y set. Aquí os mostramos un ejemplo de uso. Modificar el método acelerar de la clase coche para que la propiedad pública velocidad valga 50 no significa que al llamarlo su valor es 50 de partida, sino que al finalizar el método velocidad será 50 sin importar lo que ocurra durante su ejecución. Aunque posteriormente se llame acelerar pasándole un 10, el valor de velocidad final será 50. Esto se demuestra en la aserción que hemos añadido, en la que el valor de velocidad tras la ejecución del test será 50 y no 60. Algo que debemos evitar, según la documentación de Mockery, es doblar métodos mágicos de PHP. La librería advierte que hacerlo producirá un error, ya que Mockery los sobrescribe internamente para garantizar su funcionamiento, así que no lo hagáis. Para acabar, mencionar también que si necesitáis que vuestro código preserve el comportamiento de paso por referencia para el parámetro de un método, Mockery detalla varias soluciones en esta entrada, tanto para métodos públicos como un poco más abajo para métodos protegidos.
Tenedlo presente por si alguna vez se os presentara esta necesidad. Y hasta aquí este tutorial de repaso sobre casos particulares que podéis encontrar al trabajar con Mockery. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo.